Muy buenos días, queridos visitantes. Hoy les vamos a hablar sobre la cultura y su historicidad. ¿Qué es la cultura? La cultura se define como cualquier actividad realizada por el ser humano con el fin de dejar legado. En la historia, la cultura surgió tras la aparición del Homo sapiens que pisó y dejó su legado, como a través de pinturas rupestres, escritura o escritura primitiva y otro tipo de cosas. Ya en el siglo 5 a.C. surgió a través de la Grecia antigua conceptos más elaborados sobre la cultura. These beautiful statues and monuments declare to the world that they have achieved extraordinary levels of civilization. Yet somehow, they invented everything from science and philosophy to drama and democracy. Greece, not Egypt, not Persia, not Rome. La cultura como tal se puede manifestarse de distintas formas, como la adoración a ciertas figuras, ya sea dioses o representaciones mitológicas, así como vestimentas y usos y costumbres, ya sea tradiciones, danzas, etc. A través de todo este tiempo ha surgido a lo largo de la humanidad diversas situaciones de cultura relacionadas principalmente hacia factores externos o de la naturaleza del ser humano. Por así decirlo, él se ha acoplado o él ha originado su propia cultura a través de la naturaleza. Es decir, no es lo mismo una cultura de África a una cultura de Europa. Es lo mismo una cultura de la civilización china a la cultura de la civilización mesoamericana, principalmente a los factores climatológicos que existen en esas zonas. Pero bueno, a todo esto, ¿de qué se compone la cultura? Así como en cualquier solución química o mezcla, la cultura se compone de tres principales factores, que son el biológico, el químico y el psicológico, así como intervienen dos elementos, que es la individualidad y la colectividad. Para ser parte de una cultura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como primer paso todos sabemos que se debe de integrar a la cultura. Segunda es aceptar sus creencias y tradiciones, y tercera es practicarlas. Así seremos parte de una gran y magnífica cultura. Una de las cosas más importantes que deja la cultura es la escritura. La escritura surgió como tal en el año 3500 a.C. con los primeros mesopotámicos. Uno de sus poemas más reconocidos de ellos es el poema de Gilgamesh, que explica básicamente teoremas jurídicos básicos de la sociedad mesopotámica. La escritura se puede expresar de distintas formas, ya sea jeroglífica como los egipcios, cuneiforme como los mesopotámicos, o basados en símbolos como en otras culturas, ya sea chinos o japoneses. Continuando con la cultura escrita, nos vamos a mediados de 1450, cuando la única manera de poder tener un libro, reproducir un texto, era mediante la escritura, que era copiándolo a mano. Y luego llegó un libro posterior a Gutenberg, se basaba en la misma estructura fundamental, el códex. La nueva técnica basada en caracteres móviles y en la prensa, que transformó la relación con la cultura escrita. Hay una importante continuidad entre la cultura de lo manuscrito y la cultura de lo impreso, que fue cuando se dio la imprenta, aunque durante mucho tiempo se creyó que la aparición de la imprenta marcó una ruptura total entre el uno y el otro. Supuestamente con Gutenberg, todo lo que era un mundo antiguo había desaparecido súbitamente, pero en realidad lo escrito copiado a mano sobrevivió mucho después de la invención del mismo. La copia manuscrita siguió siendo la regla. Persistente, pues había una gran desconfianza ante la imprenta, pues se decía que quebrantaba la familiarización con el autor y sus lectores, de modo que la imprenta se impuso más lentamente de lo que general se imaginaba. Pero a todo esto, ¿qué tiene que ver la cultura con el lenguaje? Bueno, es muy sencillo. Básicamente, el lenguaje se compone de dos factores, el emisor y el receptor, para transmitir cierto tipo de mensaje. En la cultura siempre tiene como objetivo sobrevivir, dejar su legado a través de las siguientes generaciones de un determinado territorio. Así, el lenguaje es parte fundamental de la cultura, pues a través de esta se da pie o seguimiento a todos los rasgos generales de la cultura, ya sea a través de mitos, leyendas, cuentos, etc.